Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Los que rondamos los 45-50 años, padres y madres de los adolescentes de hoy en día, somos esa generación a la cual dejaban probar el vino o los licores en las bodas, o nos poníamos morados de guindas al marrasquino porque estaban buenísimas y a todo el mundo les parecía muy divertido cuando siendo un crío te achispabas un poquito. Somos los que nuestra primera borrachera quizá fue de la mano de nuestros padres para que viéramos lo mal que nos sentaba y lo aborreciéramos. Y el problema está en que no lo aborrecimos, sino que lo normalizamos. Es que nosotros, los que rondamos los 50, somos hijos de aquella generación que criaba a base de quina Santa Catalina con sus 15 gradazos de alcohol para abrir el hambre, o pan mojado en vino, que era muy nutritivo, o incluso ponches bien cargaditos para bajar la calentura. Y no crean, no hace tanto de ello, porque esa generación, la de la quina y otros vinos medicinales, son los abuelos de nuestros hijos. Niños tomando alcohol de forma normal, habitual y hasta considerado saludable. En la actualidad el alcohol está muy presente en el tiempo libre y en las relaciones sociales de los jóvenes. Por eso hoy en Crecer, de la mano de la Fundación Alcohol y Sociedad, en la persona de su directora de Relaciones Institucionales, vamos a acercarnos a la realidad del consumo de alcohol por parte de nuestros hijos. Silvia Jato, muy buenos días. Muy buenos días, Paloma. Un placer estar con vosotros. Silvia es, parte de la historia de la televisión porque es la voz de aquellos primeros pasapalabra. Es una etapa que ha dejado atrás para centrarse en causas sociales como la Fundación Alcohol y Sociedad y su lucha contra el consumo de alcohol en menores. Silvia, hemos hecho un repaso de la relación que tenemos los adultos de hoy en día con el consumo de alcohol. Hemos visto del contexto del que partimos. ¿Somos los adultos condescendientes o incluso permisivos con el consumo de alcohol? Yo creo que no es que... A ver, hay una encuesta que hizo el Ministerio de Sanidad del 2016-2018, que es el Studes, donde ahí se desarrolla un poco el impacto del alcohol en lo que son los menores, hablamos de 12 a 18 años, y también su entorno. Y ahí se establecía un dato que era un poquito escalofriante, y era que en esa etapa el 50% de los padres eran conocedores de que sus hijos bebían. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que somos conocedores y no hacemos nada? ¿Que somos conocedores y hacemos? El tema es que sabemos que existe, el tema es que no nos tapamos los ojos, sino que es una realidad. Yo creo que los padres lo primero que tienen que ser es responsables y no permisivos. Y sí que es cierto que han cambiado muchas cosas, como bien decías, Paloma, porque yo soy de esa generación, ¿no? De que la generación de la niña pegada a una mesa de una lareira. Y ¿por qué no me bebiño? ¿Por qué no me bebiño? ¿No? Decían mis tías, y las sopitas, o escuchábamos el domingo fútbol toda la tarde y era bebe, soberano, ¿no? Cierto, y es cosa de hombres. O sea, con eso hemos crecido y a mí me ha taladrado, también te lo digo. Pero sí que también es cierto que no podemos institucionalizar el consumo de alcohol. Es decir, que un adulto beba responsablemente no quiere decir que tengamos que hacer la vista gorda ante un menor que ha bebido alcohol, porque nos lo traslademos a nuestra etapa o nuestra época en la que no había tanta información ni tampoco éramos conocedores de los riesgos que suponía el consumo del alcohol. Pero ahora que tenemos la información en nuestras manos, Paloma, ahora que hemos querido ser padres responsables, implicados en la educación de nuestros hijos al 50%, hemos cambiado un montón, pero un montón, en lo que es la unidad familiar y las responsabilidades dentro de la unidad familiar. Es un paso más el que tenemos que hacer y que no exista ese 50% de padres conocedores que sus hijos consumen y se queden tan tranquilos. Entonces yo creo que estamos en la fase en la que tenemos que hacer un cambio. Y ese cambio yo creo que se está produciendo. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Vamos a ver datos, vamos a asomarnos a la realidad y sobre todo vamos a poner nuestro granito de arena para algo que es la norma deje de ser normal. Sin víctimas ni verdugos, solo adolescentes y alcohol. Así que, sin más preámbulos, comenzamos.
Según cifras del Ministerio de Sanidad, tal y como Silvia nos acaba de adelantar, el consumo de alcohol suele iniciarse en España alrededor de los 12-13 años. La mitad de los adolescentes españoles opinan que no hay nada malo en consumir 4 o 5 copas durante el fin de semana, y eso supone que de cada 10 jóvenes entre esos 13-14 a los 18 años, de los 10, 7 han consumido alcohol en los últimos 30 días. 6 se han emborrachado alguna vez. 3 de ellos lo han hecho, emborracharse, en el último mes, bebiendo 5 o más copas en el intervalo de 2 horas. Y 1 de esos 10 consume alcohol a diario. Los chicos beben más volumen de alcohol que las chicas, pero el porcentaje de chicas bebedoras es mayor y además tienen más tendencia a emborracharse que los chicos. Silvia, partamos del principio. ¿Qué mueve o qué empuja a los jóvenes a beber? Bueno, como dice uno de nuestros miembros del comité científico, que es José Antonio Marina, por todos conocido, el problema del alcohol no es un problema en la adolescencia, es la solución que buscan los adolescentes. ¿A qué? A desinhibirse, a no salirse del grupo, no sentirse desplazados y a una serie de mitos que rodean a todos los menores que creen que el alcohol pues es mejor para desinhibirse, que es mejor para ligar, que es mejor para tener amigos. Entonces, al final, el menor lo que busca en el alcohol es un aliado para poder, limitar todas esas limitaciones y, con perdón, para, tener una relación social muchísimo más abierta. Date cuenta que sí, hay un estudio que hizo la Fundación entre el año 2000 y 2004, que fue un estudio muy importante, en el que se preguntaba, ¿no? Se hacía una encuesta y se preguntaba qué es a lo que dedicaban en su tiempo libre los menores habitualmente, qué es lo que hacían, ¿no? Bueno, pues el 60% es a estar con los amigos. El 60% es lo que más prefieren. Frente, fíjate tú, un 15% a estar con el novio o la novia. Fíjate qué diferencia. Quiero decir que para ellos el núcleo principal son los amigos, es el entorno social. Entonces, si logramos crear a un menor con una capacidad de criterio firme y responsable, que no se sienta desplazado por tener una idea o una opinión completamente diferente al grupo, es cuando lograremos, evidentemente, luchar contra ese supuesto aliado para tener más amigos, porque creen que ligan, porque creen que se divierten, se desinhiben, cuando es todo lo contrario. Entonces, lo que hacemos desde la Fundación es precisamente eliminar todos esos mitos, que se den cuenta que todo lo que ellos creen en torno al alcohol es todo mentira. Al contrario, les deprime, les discrimina, al final se ríen de ellos, se ridiculizan y encima pues les perjudica físicamente y psicológicamente a niveles pues muy importantes, ¿no? Entonces, si logramos eliminar todas esas barreras que ellos consideran que quitan con el alcohol, es donde lograremos evidentemente hacerle al menor ver que no, el alcohol no. Fíjate, has hablado precisamente de responsabilidad. Cuando en los mensajes para los adultos, tanto el tabaco como las drogas, por supuesto, o el alcohol, siempre se habla de un consumo responsable. Pero en lo que respecta a la adolescencia, ¿existe ese concepto de consumo responsable por parte de un adolescente? No, aparte que es un dato constatado médicamente, ¿no? No puede haber consumo responsable ni en embarazadas, ni en menores, ni en conductores. ¿Y por qué? Bueno, pues los datos están ahí. Al final, el consumo de alcohol afecta seriamente a su crecimiento físico, a su crecimiento psicológico y, sobre todo, al entorno sociológico. Es decir, son muchísimos factores los que afectan al menor, primero porque no está desarrollado y así lo demuestran los estudios, con lo cual el alcohol afecta muchísimo, pero muchísimo. Nos has mencionado que más o menos la mitad de los menores consumen alcohol con el permiso o por lo menos conocimiento de los padres. Y la realidad es que muchos padres prefieren que sus hijos hagan botellón en su casa, bajo supuestamente su supervisión, antes de que lo hagan por la calle. ¿Eso tiene algún sentido? No tiene ningún sentido. Y
por eso necesitamos incidir mucho en la educación, ¿eh? Y en la educación, fíjate, dirigida a los menores y a los padres. O sea, la Fundación no solamente se dedica a formar a menores a través de nuestros cursos y desembarcar en los colegios, sino que también a esos padres que están perdidísimos, porque estamos perdidos, sí. Y el que diga lo contrario miente, también ofrecerles nuestros programas, ¿no? Las caras del alcohol es un programa maravilloso de la Fundación que está dirigido precisamente a padres, a profesores, para que no se sientan perdidos. Porque muchas veces consideramos que el alcohol no es un peligro, que el alcohol es 24 horas de resaca, 48 y que el niño ya está fenomenal. Claro. Y lo que les estás creando es un problema tremendo, un problema de relaciones personales, un problema de autoestima, un problema de responsabilidad. Y eso muchas veces el padre no lo interpreta porque el padre considera que por ser adulto maneja y controla todos los ítems de su vida. Pero el menor no. Al menor hay que educarle, al menor hay que guiarle. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y entonces por qué no puede consumir alcohol con 17 o con 16 y sí que puede con 18 y tal? Bueno, yo siempre respondo, ¿y con 14 años le das las llaves del coche? Ya, sí. No puedes. No. ¿O con un añito le das un chorizo entero para que se lo coma? No. O sea, yo creo que todo tiene que ir cubriendo los timings de verdad, tanto física como psicológicamente. Y la educación es importante. Ahora, que los padres permitan esas borracheras, pues me parece, primero, que se rompe una de las premisas más importantes, que es que el padre sea responsable en consumo de alcohol ante el menor. Claro. Y si eso no se respeta, pues claro, el menor al final dirá, bueno, pues esto también lo hará mi padre y aquí no pasa absolutamente nada. Efectivamente, esa es la idea. ¿Cómo? Si el ejemplo, sin duda, es la mejor forma de prevenir y es una forma de educar y de enseñar los límites. ¿Cómo vivimos los adultos nuestra propia interacción con el alcohol? Porque, claro, es muy fácil decirle a tu hijo, no bebas ni nada, pero estoy charlando con mis amigos y mi hijo chateando en el WhatsApp en la silla de enfrente en una terraza y yo me estoy metiendo cerveza tras cerveza. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, primero, ¿cómo se maneja? Lo que intentamos desde la Fundación, cuando impartimos los cursos, es hacer ver al menor que el alcohol es alcohol. Da igual, Paloma, si lleva gas, si no lleva gas, si es azul, amarillo, verde, rojo, de cualquier color. En el momento que tú ves alcohol, el efecto del alcohol es el mismo. Y así, además, lo establece la OMS. Da igual que sea una cerveza, que sea un combinado, que sea un vino, que sea lo que sea. Entonces, si nosotros en un momento de esparcimiento con nuestra familia, con nuestros menores o los que van a ser adolescentes en breve, pues nos ponemos moraos, primero, para nosotros es un problema, de verdad. Sí, pues no nos viene nada bien. No nos viene nada bien. O sea, un consumo abusivo es un consumo perjudicial y eso está clarísimo. Pero es que encima estás haciendo ver al menor que es que puede hacerlo él y eso no puede ser. O sea, al final, nosotros no nos ponemos morados a chocolate. O sea, es como si te pones a comer 4 tabletas de chocolate delante de un menor. Es que me encanta el chocolate. Bueno, pues bendito favor le estás haciendo a ese menor comiéndote 4 tabletas de chocolate o comiéndote, no sé, cualquier producto en exceso azucarado o de grasa o que es perjudicial. Es decir, son alimentos, todos son alimentos. Y los alimentos hay que saber utilizarlos. Y nosotros somos los primeros que tenemos que enseñar al que tenemos delante a cómo usarlo y alimentarte con él. Y todo tiene un límite. Entonces, lo que no podemos es sobrepasar, Paloma, ese límite. Jamás. Porque daríamos un ejemplo muy, 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 ¿cómo te diría? Perjudicial y además que generaría confusión en esa personita a la que estamos intentando formar. Bueno, porque estás hablando de, estás comparando el consumo de alcohol con chocolate, pero también... No lo comparo. No, quiero decir... Es el exceso de los consumos. Claro, pero es que no solamente consumo, de la misma forma que tampoco nos pondríamos en la autopista a 180 diciendo ¡buah! Con tu hijo atrás. Y mira qué guay, que no pasa nada. Pues claro. Sí, claro que a lo mejor no pasa nada, pero repite, ¿a dónde te lleva? O sea, eso no lo podemos hacer. No lo podemos hacer primero porque además, vuelvo a insistir, si para nosotros un consumo abusivo es perjudicial, imagínate para un niño que está en formación física y psicológica. O sea, por favor, yo creo que, mira, hemos avanzado en... Los papás cambian pañales, dan biberones. Sí. Es verdad, en la mesa comemos todos por igual, que yo he vivido en una sociedad en la que el padre era el primero que se servía. Cierto. Y es así. Entonces, hemos avanzado en tantas cosas y ahora nos toca ser conscientes
de que ese colegueo que hemos generado, de que, bueno, pues el padre casi es un amigo hoy en día, más que un padre, bueno, pues hay que romperlo en determinados temas y hay que ser firmes y no podemos bajar la guardia. Es muy importante hablar frente al menor y con el menor de una manera muy transparente, muy transparente. De hecho, en vuestros estudios habéis comprobado que los hijos de familias que no han establecido normas contrarias al uso de alcohol tienen mucho mayor riesgo de consumirlas que los hijos de aquellas familias en las cuales esa norma existe y son claras para todo el mundo. Pero, claro, prohibir a un adolescente no es la mejor manera. ¿Cómo podemos hacerlo así con un poquito de cintura y mano izquierda? Bueno, pues como yo te decía, primero ni prohibir ni demonizar, ¿vale? Porque en el momento que demonizas y prohíbes, el efecto ya lo sabemos. Es rebote, tú no entiendes nada, esto era tu época, yo sé más que tú. Yo creo que lo que hay que hacer es desarrollar una conversación en la que se establezcan unas pautas o unos conocimientos muy claros. Sobre todo, desmitificar. ¿Yo qué haría? Y yo creo que es lo más prudente y aparte avalado por especialistas. Hablar del alcohol y de sus efectos. Eso está clarísimo. Es decir, si tú bebes alcohol, los efectos van a ser estos. Pero aparte, no vas a conseguir tener más amigos. Que es lo que les duele, claro. Eso duele muchísimo. Hay que hacerle, ¿cómo te diría? Fortalecer su confianza en sí mismo. Y esa fortaleza es diciéndole, por ser distinto, no pasa absolutamente nada. Hay menores que no beben alcohol y no les pasa absolutamente nada. Siguen siendo personas que además, oye, tienen sus relaciones y se lo pasan divinamente. Decirles, oye, si tu amigo te dice que te tires a la hoguera, ¿tú te tirarías detrás de él? No. Pues esto es lo mismo. Es decir, tú tienes un criterio sobre el alcohol que te estamos exponiendo, te estamos explicando cuáles son los problemas que esto genera. Tú tienes que crear tu propio criterio y tu propio criterio de opinión. No vas a ligar más. Esto es importantísimo decirlo. Y por eso en los programas de la Fundación hay historias de rol y hay una serie de documentos para ellos en los que participan que son muy bonitos porque se dan cuenta con esas historias que efectivamente esos protagonistas al final no conseguían ni a la chica ni al chico de sus sueños. Con lo cual son muy pragmáticos para que ellos lo entiendan. Y luego también hay una cosa muy importante y es que con el alcohol tú no generas amigos de verdad. Ningún amigo de verdad, y eso es lo que habría que decirle, te obliga a beber alcohol. No, eso es un cómplice, no es un amigo. Entonces, si tú desarrollas una serie de pautas, hablas con él, evidentemente va a tener siempre referencia. Y esa referencia, pues oye, normalmente nosotros hemos sido jóvenes, ¿no? Sí. Y en el momento que necesitas utilizar esas referencias dices, ostra, que lo decía mi madre, ostra, que lo decía mi padre, ¿no? Entonces, bueno, si además ven que el exceso de alcohol de alguien que lo haya consumido produce lo que encima les estás diciendo, pues oye, la educación es vital, Paloma. Es que la educación es vital y el dedicarles un tiempo, que a veces creemos que saben más y que conocen más de lo que son. Y no, son unos niños grandotes nada más. ¿Cuáles son los principales errores que en general cometemos al hablar con nuestros hijos sobre el consumo de alcohol? Bueno, pues yo creo que es eso, considerarles que tienen toda la información del mundo y considerarles que ya se desenvuelven mucho mejor que lo que hacíamos nosotros en nuestras épocas, ¿no? Que éramos mucho más dependientes. Lo que sí es cierto es que somos unos padres muy protectores, también es cierto. Y yo creo que dentro de esa excesiva protección, a veces nos olvidamos de tratar una serie de temas que son importantes. Y uno de ellos es este. Es decir, nuestra vorágine, nuestro trabajo, nuestro día a día nos engulle, creemos que estos niños están muy preparados porque tienen toda la información habida y por haber, y no, tenemos que dedicarles mucho tiempo, y eso es importantísimo. Y sobre todo cuando nos ocurra una cosa de estas, de ver a tu hijo pues, en un consumo de alcohol, en un momento determinado que no contabas con ello, pues mirar si eso es una conducta aislada, si es una conducta continuada, es decir, analizar un poco a tu hijo, no dejarlo de la mano de Dios. Yo creo que ahí
Esos dos conceptos, si es aislado y si es habitual, es continuado, es importante para los padres para tomar una serie de medidas, pero siempre con firmeza, Paloma. En ese momento el colegueo no vale, ¿vale? Es importante la firmeza. Si bien no abordarlo en el momento en que se produce, sí al día siguiente o cuando el menor ya está capacitado para mantener una conversación, mantener firmeza y criterios firmes. Hay otros dos elementos que intervienen cuando hablamos de adolescentes, salidas, amigos, que es la hora de regreso y también el manejo de dinero cuando salen. ¿Están relacionados con el consumo de alcohol? Bueno, yo no creo que esté relacionado con el consumo de alcohol ni el manejo de dinero, hombre, evidentemente las salidas es que los padres tienen que establecer una serie de controles. Es que esto de que entra en casa cuando te dé la gana, vamos, no lo consideramos. Pero yo no creo que esté relacionado con el dinero. De hecho, fíjate, el consumo de alcohol no obedece a ningún tipo de estrato social. Tanto lo tienes en familias con dinero abundante como en familias destructuradas y sin dinero. Al final, el menor es menor en cualquier ámbito de la sociedad, en cualquier extracto, con o sin. El menor tiene las mismas inquietudes, el menor quiere sociabilizarse, el menor quiere desinhibirse y eso no va asociado, fíjate, a dinero ni mucho menos, ni tampoco en el consumo de drogas. Al contrario, yo creo que todos cuando quieren lograr esos... sentirse mejor, ¿no? Lo que ellos consideran sentirse mejor con el consumo de alcohol, lo buscan debajo de las piedras y no es cuestión de extractos ni tampoco de cantidades de dinero. Lo que sí, el control, hombre, pero eso ya va dentro de lo que es un padre, ¿no? Sí que es cierto que todo esto es muy bonito decirlo, que la teoría evidentemente la conocemos todos, que la etapa del menor, de la adolescencia, es una etapa muy complicada y yo creo que lo mejor es... cuando algo se nos está yendo de las manos, ponerse en manos siempre de profesionales y de especialistas, pero no dejarlo ir. Y precisamente por eso, llevándolo a tierra, a lo que realmente nos preocupa a todos los que estamos, bueno, a ti, a mí y a los que están escuchándonos al otro lado, ¿cómo actuar ante su primera borrachera o ante una borrachera? Porque creo que eso es lo más complicado de decir, bueno, ya ha entrado en casa el monstruo, por así decirlo, ¿cómo lo manejo? Bueno, pues primero no haciendo ni haciéndose el ciego ni haciendo oídos sordos, ¿vale? Evidentemente, en el momento que entras, según los expertos, no es el momento de abordarlo. Sí es el momento de abordarlo, es en el momento que el menor se encuentra ya para mantener una conversación. Y si el menor quiere abordar la conversación, es necesario explicarle todo lo que te estaba contando, Paloma, los riesgos que conlleva, las consecuencias y que efectivamente no va a conseguir absolutamente nada consumiendo alcohol. Al contrario, va a ser una destrucción continua. Si el menor no quiere, pues un padre tiene que ponerse firme y actuar en consecuencia. Porque lo que no puede percibir el menor es que lo que ha hecho no tiene ningún tipo de connotación ni de riesgo hacia su vida, ni tampoco hacia el hogar, ¿no? Porque al final, oye, ese menor puede tener hermanos, ese menor está dentro de una estructura que tiene que respetar. Y si no se respeta a sí mismo haciendo uso del alcohol, pues imagínate, todo al final tambalea. Entonces, hay que abordarlo siempre. El padre tiene que tener y la madre mucha firmeza. Y son momentos muy difíciles porque evidentemente los menores tienen la inteligencia y la habilidad de negarlo todo. Y sobre todo el por qué ha consumido, ¿no? Saber las causas de por qué ha consumido. Si podemos llegar a ese punto, es decir, bueno, había más amigos consumiendo, ¿con quién consumías? Es decir, no hacerle un interrogatorio como de culpabilidad, pero sí de analizar las causas de por qué se ha producido ese consumo y en qué momento. Y a partir de ahí, pues firmeza. Es decir, esto no se puede volver a producir. Y si se vuelve a producir, que es lo que yo antes te comentaba, Paloma, que ya no es un consumo aislado, sino que es un consumo continuo y habitual, entonces hay que tomar cartas. Y hay que tomar cartas y sobre todo asesorarse con especialistas, con psicólogos y con gente que evidentemente, incluso médicos, que te pueden hacer pues una orientación para llevar a tu hijo. Cada familia es un mundo, también la Fundación lo sabe. Cada situación del menor es un mundo. Por eso es muy importante saber en qué contexto bebe, por qué bebe y por qué se ha producido ese consumo.
Y cuando hablamos precisamente de especialistas y de profesionales, vamos directamente a la Fundación Alcohol y Sociedad. Menores ni una gota es el lema de la campaña que en el 2010 puso en marcha la Fundación Alcohol y Sociedad para prevenir el consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad. De eso ya hace 10 años y seguramente ya esté dando sus frutos. ¿Cuál ha sido el primer logro que habéis conseguido? Bueno, pues mira, de los logros, la Fundación lleva, fíjate, Paloma, 20 años. Y con ella se inició uno de los estudios más novedosos y más importantes a nivel europeo, que fue analizar en un grupo de control, en un grupo de experimentación, que te estoy hablando de una muestra de 22.000 alumnos, 10.000 y 10.000, cómo actuaban nuestros programas en aquellos alumnos que los recibían y cómo actuaban en aquellos que no lo recibían, para poder compararlo. Bueno, pues de ese estudio, que duró 6 años, logramos una cifra maravillosa. El estudio lo hizo el Instituto Deusto de Drogodependencia, que como sabes es completamente independiente, y logramos una cifra que para nosotros es nuestra satisfacción, que es 7 de cada 10 menores que reciben nuestros cursos y nuestros programas en los colegios cambian su percepción frente al alcohol. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esos 7, muchos no van a consumir alcohol. Otros reducen considerablemente la cantidad de alcohol que están ingiriendo y otros retrasan la edad de inicio. Esto es un logro. Y es un logro muy importante. Es decir, esto demuestra que la educación es un hecho, que la educación sirve, que la educación es uno de los puntos y pilares fundamentales a la hora de transmitir el riesgo del consumo de alcohol en los menores, que cuando una educación y un programa es bueno, al final logras frutos porque lo estás evaluando. Y al final todos estos chicos que recibían en ese programa, les preguntabas y tenían muy claro que había que desterrar todos esos mitos. Tenían muy claro que el conocimiento que le daban nuestros expertos monitores era muchísimo mejor que el que recibían otros, pues bueno, que eran profesores o que no habían sido programas evaluados. De hecho, fíjate, los que recibían el programa no cogían motocicletas, reducían muchísimo el uso de motocicletas en el momento de consumir alcohol. Es decir, la educación es vital y una educación evaluada, con lo cual, bueno, pues la Fundación está muy contenta. No solamente por esa evaluación interna que hicimos, Paloma, sino también porque hay una evaluación externa. Nosotros, cuando desembarcamos en un colegio, y el colegio pone la confianza en nuestros programas, queremos saber lo que opina el colegio. Bueno, pues te diré que de todos los colegios en los que impartimos, que no te puedes ni imaginar, que en 20 años son 2.600.000 alumnos, o sea, casi nada, te puedo decir que el 97% de los colegios repiten. Esto es, pues es casi un 100%. Y que además la evaluación que hacen sobre los monitores, que son jóvenes y que saben cómo dirigirse a ellos, es casi del 5, es un 4,8, 4,9. Es decir, estamos muy felices porque sabemos que los programas funcionan y para nosotros eso es la medalla que se tiene que poner la Fundación cada día cuando se levanta, que tiene un equipo que no te lo puedes ni imaginar, luchador, que escucha, que está todo el día con el comité científico evaluando, preguntando cómo podemos avanzar. Y bueno, pues ahora tenemos la suerte y la fortuna de que vamos de la mano de la Consejería de Educación de la Xunta de Galicia, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, de la Extremeña. Estamos también, con Menores ni una gota en toda Castilla-La Mancha, en Cataluña. O sea, quiero decir, pues estamos muy contentos, Paloma, porque son muchos los menores que se benefician de estos programas. Cuéntanos, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, los objetivos sí nos los has dicho, pero ¿cuál es la metodología? ¿Cómo es en general? Descríbenos ese programa Menores ni una gota. Pues mira, el programa desembarca a los 12 años y dejamos un año en medio para que el menor no se sienta atosigado. Luego volvemos a los 14 años y luego volvemos a los 16 años. Es decir, los acompañamos en su proceso evolutivo físico y psicológico, porque creemos que no les podemos dar solamente una vez y olvidarnos del tema. Claro. El alcohol tiene que estar ahí. Entonces, lo que hacemos es presentarnos ante los colegios, ante las administraciones, con una serie de proyectos, y esos proyectos pues van acompañados de mucho programa metodológico, psicológico, de juegos, de participación, en donde, bueno, le robamos evidentemente al colegio esa mañana de enseñanza, pero yo creo que esta enseñanza es muy, muy importante. Y ellos encantados, también te lo digo, Paloma, están felices.
¿Qué conclusiones se sacan? Bueno, pues muy positivas. Repetimos y repetimos y repetimos. Entonces, son programas de una metodología muy sencilla, con un lenguaje muy, muy triturado para que lo capte el menor. Y sobre todo, que yo he sido testigo de ellos, porque a mí me gustaba saber en dónde me metía y de qué manera me metía, la interacción del menor con el monitor. Es maravilloso. O sea, cómo preguntan, cómo intentan saber y cómo ese joven, porque al final son jóvenes los monitores y han sido menores hace nada, se ponen en su lugar. Y entonces, bueno, se genera una interacción educativa muy importante, porque ahí no hay un adulto, ahí no hay un profesor de matemáticas o historia que te está dando el programa y que encima, pues si ya aborreces a profesor, ya ni te cuento. O sea, es que casi te provoca lo contrario, ¿no? Entonces, son programas muy triturados. Como creemos que es vital abordar el triángulo del adolescente, ¿no? Que psicológicamente sabes que aborda lo que son los amigos, el colegio y los padres, pues también a través de las caras del alcohol lo que hacemos es desembarcar en padres y en profesores. Es decir, que a lo largo de ese año cualquier duda que se establezca, cualquier apoyo se produzca a través de ese programa. Tengo una duda, el profesor está en comunicación con la fundación a través del programa, los padres también están a través de la fundación, a través de ese programa, con lo cual, bueno, pues intentamos que ese triángulo del adolescente quede completado, amigos, profesores y padres. Y así, pues, abarcamos lo que antes comentábamos, es que los menores lo que quieren es estar con los amigos, y es así, es así. ¿Y ellos qué cuentan en los talleres? ¿Se quejan de que les demonizamos? Porque algo que, esto es una reflexión personal y me gustaría compartir contigo. Constantemente tenemos en la boca, son unos inmaduros, su inmadurez, y es que esa expresión suena a juicio y a crítica. No es que sean inmaduros, es que realmente no tienen la madurez. No. Y aparte que nunca, cuando te dirijas a un menor, como dice nuestro miembro del Comité Científico Javier Elso, nunca ejerzas poder. Claro. O sea, nunca hagas verle al menor que lo que estás diciendo es porque yo soy tu padre y yo soy aquí la fuerza visible, ¿no? Al final tienes que ser uno más en ese momento y hacerles ver que lo haces por su bien, ¿no? Es complicado, Paloma, es muy complicado, pero... al final, fíjate, lo que preguntan normalmente son cosas que les atañen a ellos. Es decir, bueno, pero si me tomo 2 cervezas no es lo mismo que si me tomo pues un combinado. Y si después me tomo un café ya me despejo. Y si vomito ya se me quita el efecto del alcohol. Y si me doy una ducha mejor. Y si me tomo un paracetamol, o sea, al final lo que hacen son preguntas prácticas, porque creen que el alcohol es el aliado, pues, como decía José Antonio Marino, para eliminar esa timidez, eliminar, no sentirse desplazado, ¿sabes? Entonces, bueno, hay que crear esos personajes que son nuestros menores, pues con control, con fortaleza y con criterio. Y en el momento que hagamos eso, que esos menores tengan criterio, pues generaremos a un menor responsable y un adulto al final también responsable. Entonces, lo que preguntan siempre son eso. Son cosas que van generalmente en torno a los mitos del alcohol, porque no están perdidos. Claro, lo estamos nosotros los adultos y precisamente con las poquitas herramientas que tenemos, cuando no recurrimos a expertos como sois vosotros, pues lo llevamos como con toda la dignidad que somos capaces. Luego nuestro hijo entra en uno de estos programas y se encuentra con esa falta de coherencia en lo que ha vivido, en lo que como madre o padre le hemos trasladado y lo que el especialista le está poniendo delante. ¿Se quejan de algo? No, tampoco te puedo decir si se quejan o no se quejan. Evidentemente, lo que dicen los padres siempre lo ponen en tela de juicio. Bueno, eso es parte de la adolescencia, claro. O sea, el adolescente, si te hace caso, Dios mío de mi vida, o sea, dámelos todos y los meto en mi casa. O sea, al final, la queja siempre es esa, ¿no? La queja es que todo lo controlamos, que todo lo sabemos. Entonces, esa es la queja real del menor, pero lo hemos hecho nosotros de jóvenes sí. Y lo van a seguir haciendo todas las generaciones venideras. Entonces, al final, dentro de esa queja, no hay nada mejor que un agente externo les explique lo que es la realidad. Y sobre todo, si está cercano en edad, Paloma. Si está cercano en edad,
será un mensaje muchísimo más directo. Nosotros por desgracia, pues sí, tenemos muchos más años que ellos y nos consideran que somos de una época del Pleistoceno, y es así. O sea, yo en tonterías de casa, pues digo cualquier cosa y es mamá, eso es en tu época. ¿Pero qué dices? Lo hemos oído todos. Claro, y entonces dices, claro, ¿cómo le vas a explicar ahora que esto es lo que conlleva tal? Eso sería en tu época. Entonces, cuando viene alguien que es ajeno incluso a las clases, sí, claro. que se presenta de una manera completamente imparcial, que le da igual porque no los conoce. Entonces, al final, pues ellos son en eso muy, muy malos y hacen más caso al que no conocen que al final al que conviven con ellos diariamente. Aparte tienen ese punto de rebeldía, ¿no? Y ese punto de rebeldía, bueno, pues es bonito. También te digo una cosa, Paloma, estamos hablando de los menores que consumen. Pero yo quiero romper una lanza a favor de todos los menores que no lo hacen. Alcohol, y de que nuestros hijos consuman o no consuman, son maravillosos. Sí. Y que no por ello, de verdad, tenemos que tildar a la juventud como, bueno, que hacemos muchas veces los medios de comunicación, que parece que solamente nos fijamos en las borracheras, en los botellones, y nunca damos, de verdad, la palmada en la espalda a todos los menores, de verdad, que cumplen en el día a día y que son maravillosos en ese aspecto. O sea, que quiero, de verdad, o sea, nuestros hijos son buenos y lo único que hace falta es educarles, nada más. Nuestros oyentes son miembros de la comunidad educativa, incluyendo en ellos, por supuesto, a las familias, son tanto profesorado como familias. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros y qué les podéis ofrecer? Pues mira, es muy fácil. Nosotros tenemos una página web que es fundacionalcoholisociedad.org, es la página web. Que se pongan en contacto con nosotros, que nos llamen, que si quieren que nuestros cursos sean impartidos en sus colegios sin ningún problema. Fíjate que hemos hecho hasta acuerdos con la Fundación Real Madrid, hemos impartido los cursos en los campamentos de la Fundación Real Madrid de fútbol, de básquet. Lo hemos hecho también con el grupo Vaughan de inglés, que le pareció una idea fantástica en esos campamentos de verano donde se lo pasan fenomenal y no beben alcohol, para que se den cuenta que hay muchas vías, ¿no?, de ocio alternativos. También es cierto, la sociedad tiene que ser conocedora. Nosotros lo ponemos a través de nuestra página web, también te lo digo, Paloma, a un montón de actividades y estamos siempre a través de las redes lanzando opciones de ocio. Es muy importante dar alternativa al menor. Y la alternativa al menor es responsabilidad de padres como de administraciones y como del propio Estado. Es decir, lo que no podemos hacer es, demonizar, castigar y no dar una alternativa. Eso no puede ser, ¿no? Y el ocio es una de las cosas más importantes, pero ocio y el deporte. O sea, el deporte va unido de la mano. O sea, yo creo que cuando un chico o una chica están desarrollando su actividad deportivamente, hay muchísimas cosas que son riesgo para ellos que descartan al momento. Claro. Con lo cual yo creo que es responsabilidad de toda la sociedad el hacer hincapié en el ocio hacia la gente joven. Silvia Jató es la directora de Relaciones Institucionales como estamos viendo, de la Fundación Alcohol y Sociedad. Silvia, cuéntanos, ¿cómo surgió? ¿Quiénes la integran? Cuéntanos un poquito así desgranado, ¿quién está al otro lado, no? Bueno, pues esto surgió a nivel europeo, fíjate, hace como 20 y tantos años entre los productores de bebidas alcohólicas, de espirituosos a nivel Europa, porque ellos no solamente querían proteger lo que era el producto, la distribución y proteger el consumo de cara al adulto, sino que se dieron cuenta que había que proteger también al menor. Porque si bien es cierto que ellos distribuyen y que no venden, que eso también hay que decirlo, si el menor consume alcohol es por culpa de un adulto. Porque supuestamente se lo ha proporcionado. Está prohibido y alguien se lo está proporcionando. Entonces, hay que hacer hincapié en los puntos de venta, hay que hacer hincapié en donde el menor, evidentemente, se apropia de ese consumo. Bueno, pues en ese afán de intentar proteger, evidentemente, a lo que es nuestra sociedad futura, se creó esta fundación, que ya te digo, va de la mano con todas las fundaciones de espirituosos de Europa. Y a través de ahí, pues intentó desarrollar, surge la idea en Cataluña, en la Universidad de Barcelona, con un proyecto muy bonito que era, pues eso, conocer la perspectiva que tenía el menor de cara al consumo del alcohol. Ese proyecto se va desarrollando cada vez más y del 2000, como te decía, pues al 2016
se pone en práctica el proyecto que antes te comentaba, de hacer 2 grupos, uno de control y otro experimental, evaluar ese programa y a partir de ahí, pues expandir lo que es el programa educativo a todo aquel que lo demande, ya sea una administración pública, ya sea una entidad privada. Al final, lo que queremos son, de verdad, personas responsables, personas que no consuman, en el sentido de menores, en el sentido de embarazadas, en el sentido de conductores. Al final, la embarazada hasta hace nada creía que pues, por tomarse una cerveza no pasaba absolutamente nada. Tiene alcohol. Y ya afecta. Sabemos. ¿Y cómo llegó Silvia Jato a la fundación? Esto es muy bonito porque se ponen en contacto conmigo hace 3 años. Yo la televisión la compagino, evidentemente es mi mundo. Hasta hace nada estaba haciendo las mañanas de Televisión Española, estaba con el programa de Maxim Huerta también de colaboradora. Bueno, es mi mundo, la comunicación. Pero de repente se ponen en contacto conmigo para mostrarme el programa. Yo soy, como dices, Paloma, madre de menores. Claro. Y quise verlo in situ. Me llevaron a un colegio, el Colegio San José, de aquí de Madrid, y me quedé maravillada. Y dije, es que tenemos que ponernos manos a la obra todos. Así que vi que era muy transparente, que lo que hacen, lo hacen sin ánimo de lucro, que no te puedes ni imaginar, porque yo ahora que estoy dentro, el afán de poder ayudar y de poder colaborar, no de ponerse medallas, Paloma, sino de ir de la mano, que yo creo que lo público no puede abarcarlo todo, y si hay una entidad privada, una fundación que pueda ayudar a lo público, tenemos que ir de la mano, porque este problema es un problema de todos. Y así me quedé enamorada del equipo, de todas las chicas que yo, salvo mi director general, somos todas mujeres. Bueno, el de informática también, el de comunicación, pero bueno, somos un equipo de mujeres muy peleonas y me quedé maravillada de lo que yo he aprendido al lado de ellas, de cómo lo toman, pues porque también son madres, como algo que es un problema de todos. Y ahí estoy feliz. Cada día aprendo muchas cosas y feliz de ayudar a esta gente joven, que es un futuro maravilloso, Paloma. Yo soy de las que creo que cada generación es más buena, que cada generación tiene valores que nosotros no teníamos, como por ejemplo el de proteger el medio ambiente. Me encanta ver a nuestros hijos cómo recogen en la playa, y estarás de acuerdo conmigo, totalmente, las bolsas de plástico, cómo cada vez que compras una pajita de plástico te dicen, no mamá, que eso perjudica a las tortugas, cómo se hace reciclaje en la propia casa con los cubos de basura, y son ellos los primeros que seleccionan. O sea, creo que tenemos una generación de jóvenes, Paloma, maravillosa. Sí, como se suele decir, que no nos la merecemos, pero eso no es cierto, porque claro que nos la merecemos. El mundo se la merece, ¿no? Sí, y que estamos tendiendo pues a proteger un planeta. Les preocupa el planeta, les preocupa la protección del medio ambiente. Y eso es fantástico, porque yo crecí y no sabía si esto perjudicaba, no perjudicaba. Nada, en absoluto, sí. En absoluto. O sea, que creo que son una generación que puede ser pues una de las mejores generaciones. Y lo único que hay que hacer es llevarlas de la mano y educarlas en esto. ¿Y quiénes son esos que les educan? ¿Quiénes son esos monitores que llegan al colegio o a las instituciones como uno más, que podrían ser uno de ellos? ¿Cuál es su perfil? Pues mira, el perfil normalmente es un perfil sanitario, ¿vale? Entre comillas, porque tanto pueden ser sanitarios como sociólogos, como psicólogos, como expertos, evidentemente, en lo que es la actitud del menor, porque si no, no nos valdría. Claro. Ellos son formados normalmente después de la carrera. Llevamos a veces también acuerdos con las universidades, tanto pues eso, de sociología, de psicología, de departamentos de orientación hacia el menor dentro de la sanidad. Y bueno, pues intentamos formarles en educación de alcohol, de prevención de alcohol, y a partir de ahí ya desarrollan el proyecto en donde vayan dirigidos. Por ejemplo, en Galicia estamos de la mano de la Universidad de Santiago de Compostela, en Andalucía también, es decir,
lo que intentamos es integrar a la sociedad, porque si esos jóvenes que salen de la universidad, que lo tienen ahí al lado, cuidado, que los botellones los protagonizan muchos universitarios, si ellos mismos son conscientes del riesgo que conlleva y quieren evitarlo, mejor que mejor, Paloma. Son los mejores prescriptores. También colaboramos con el Colegio de Farmacéuticos, porque hay muchos lugares en los que evidentemente el farmacéutico en pueblos... Ah, claro, es la fuerza viva. Sí. Es la fuerza viva y el farmacéutico es el que conoce en esos pueblos de 60, 80, 100 habitantes a todos y les puede decir, oye, mira, no, esto no te va a hacer ningún bien. Con lo cual también estamos ahí y hemos hecho un acuerdo muy bonito con farmacéuticos de España. En fin, tenemos muchas aperturas, muchas. La DGT, hasta hace nada firmábamos... a finales de año con la DGT para formar a sus coordinadores, a refrescarles alcohol en materia de alcohol. Y conducción. Exacto. Y conducción. Es vital que dentro de los exámenes de carné de conducir y sobre todo de motocicletas, que es la edad de ellos, sean conocedores de los riesgos que conlleva conducir bajo los efectos de alcohol, que encima es ilegal, está prohibido y que se puede perjudicar muchísimo, pero muchísimo. Entonces, bueno, abarcamos y es gente de verdad que llega muy bien con su mensaje y que está muy cualificada. Hablamos de la familia, hablamos de la escuela, de vuestra labor, pero también tenemos un elemento muy importante hoy en día que son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tienen impacto en las creencias, actitudes y las normas sociales, incluso también en hacer que la sociedad considere o no algo que suponga un problema. Precisamente en estos días ha finalizado un reality show en la televisión líder en la franja de edad entre los 13 y 24 años con una cuota de pantalla de casi el 50%, y en ese programa casi todas las imágenes y situaciones giran en torno a jóvenes con una copa en la mano, de fiesta y desfase. ¿Eso cómo se come? Porque el 50% de los niños en esa franja de edad están entregados a ver ese programa, ¿no? Ese y otros muchos que ahora mismo se me ocurre ese. Desde la Fundación... Mira, programas, series... sí. Es que hay que hacer mucho. O sea, estamos en un camino, lo estamos caminando, pero queda mucho recorrido, Paloma. Yo también soy de las que, desde la Fundación creemos que el horario hay que respetarlo, el horario de menores, el horario infantil. Vemos programas que son, dirigidos para los menores y que se ponen a las 11 de la noche, a las 10 y pico. Y no quiero, hacer más hincapié porque todos estamos pensando en lo que estamos pensando. Entonces, al final, yo creo que los adultos somos causantes de muchas cosas. No me parece bien. Nunca nos ha parecido bien a la Fundación que se haga este tipo de cosas, como tampoco publicidades engañosas de marcas, claro. que dices, bueno, ¿y esto por qué tiene que estar asociado a esto, no? Cuando el menor no diferencia si sin alcohol o si es con alcohol. ¿Cuántas veces vemos a deportistas celebrando un triunfo y bebiendo, ¿no? O sea, tenemos mucho camino por recorrer en cuanto al adulto. Fíjate bien lo que te digo, en cuanto al adulto. Porque, insisto, si el menor consume, al final, la responsabilidad es del adulto. Y lo que estás diciendo, pues es una muestra de ello. Es una muestra de ello. Si nosotros no cumplimos con el ejemplo, difícilmente podremos conseguir a un menor responsable. Y en manos de todos está. Esto no es decir, esto que lo haga el Estado y que dé cursitos. No. Es responsabilidad de todos, de la sociedad. Desde la Fundación, ¿creéis que va a ser posible involucrar, pero involucrar no de palabras, sino realmente a los medios, o es tan fuerte la tendencia y está tan arraigado en la sociedad que el propio mercado no va a permitirlo? Hombre, estamos avanzando, Paloma, Ojo, se ha retrasado la edad de inicio de consumo de alcohol, que en el 89 estábamos en 13 años. Oye, han pasado muchos años, pero ya estamos en 14. Bueno, hemos ganado un año, ¿cierto? Claro. Un año, pero un año en esto... es mucho, sí. Es mucho. El consumo medio semanal está en 15 años. Bueno, estamos avanzando, y eso hay que ser conscientes. ¿Qué nos queda? Sí. Los medios de comunicación, bueno, pues todos sabemos lo que son los medios de comunicación, ¿no? Bueno, el sensacionalismo les puede.
Lo más curioso, y creo que en ese aspecto beneficia a la Fundación, es que miembros de la Fundación son precisamente los fabricantes de espirituosos, con lo cual no es una lucha de un agente externo, sino es una concienciación del propio fabricante. No, es que el propio fabricante, evidentemente, lo que pretende es al final crear, y de verdad, o sea, es que ni quiere a un menor con alcohol, ni quiere a un adulto alcoholizado. Claro, o sea, claro, es que eso, no. además, no es negocio. Si tú pensases, dirías, ¿esto es un negocio? No, es que no conlleva nada, conlleva a destrucción. Es decir, y no hay ninguna empresa de alimentación en este país que además quiera que sus consumidores se destruyan. O sea, yo es que no conozco a ninguna, porque tú hablas de bebidas refrescantes y las bebidas refrescantes al final es consumo responsable. Y es así. Sí, es cierto. O sea, tú no te vas a poner a tomar una bebida refrescante a litros y litros y litros. Acabas contigo. Entonces, quiero decir que más conocedores que ellos no hay nadie. Conocen el mercado, conocen los riesgos y evidentemente ponen a todos por igual, porque es verdad, todos son por igual. Alcohol es alcohol, Paloma. Entonces, la sociedad tiene que ser responsable y no dejarse llevar por el sensacionalismo, que eso parece que a veces nos puede porque nos da audiencia. Cuidado. Para terminar, ¿qué le dirías a unos padres en esos 14, 13 años cuyo hijo empieza a salir? Que se vaya con los abuelos. Así, vamos, pero y lo resolvemos. Lo resolvamos, pero rapidísimo. No, bueno, yo lo que les diría es que mantengan la calma, ¿vale? Que los gritos no llevan a ninguna parte. Nunca. Que jamás pierdan los papeles. Hace poco un psicólogo en una plataforma en la que nosotros participamos, que es Educar es Todo, de Leo Farache, un psicólogo maravilloso, Guillermo, decía, ponía una fotografía y había un niño que estaba gritando a los padres, ¿no? Y los padres gritaban al niño. Que el niño grite es parte de su evolución, porque no tiene formado todo el cerebro, pero que un adulto grite es un problema. Entonces, en primer lugar, ser adultos, ser responsables y dentro de esa madurez cerebral y de persona, dirigirte a tu hijo. Contar hasta 1000, evidentemente, y exponerle la realidad. No se puede exponer la realidad hablándole a un menor como si fuera un niñito de 4 años. Hay que exponer la realidad. Junto con la realidad, exponerle el por qué no. Y exponerle que eso conlleva una serie de consecuencias. Pero no ser, pero ser tajante. Lo que no puede ser es que ocurra, y yo se lo diría así, y dejarlo ir. Bueno, ya se le pasará. No, eso no. O sea, al menor cuando comete un error de esta magnitud, porque es un error, y no pasa absolutamente nada, todos cometemos errores, hay que exponerle el porqué, escucharle, evidentemente, y escucharle con sus preguntas. Ojo, con sus preguntas y sus respuestas, nos gusten o no nos gusten, pero intentar orientarle. Y si se nos escapa de las manos porque consideramos que esto es muy grande para nosotros, pues bueno, las puertas, en primer lugar, de la Fundación están abiertas y de los especialistas también, pero no dejarlo ir. No se puede dejar ir esto. No. Según palabras de Silvia Jato, que me permito tomar prestadas, consumir alcohol es perjudicial para su salud, les crea una falsa sensación de relación social que en realidad es inexistente y acaban fracasando en sus amistades porque desinhibirse les lleva a tomar decisiones equivocadas. En el programa de hoy hemos descubierto que todos hemos de ayudar para evitar el consumo de alcohol en menores, asumiendo que es problema y responsabilidad de todos, cambiando la actitud permisiva y facilitando un entorno social favorable al no consumo de alcohol, además de ayudando a nuestros adolescentes a tomar decisiones responsables, porque hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana. Silvia Jato, muchísimas gracias por compartir con nosotros desayuno y charla en un día como hoy, que además es que estamos de celebración. Ay, sí, porque tal día como hoy, hace 23 de enero, hace 2 años, se encendió por primera vez el piloto que indica que estamos en el aire y nació este programa. Así que muchas gracias por acompañarnos. Felicidades, qué privilegio, de verdad, felicidades, qué bonito, qué bonito. Un hijo ya que tiene 2 años. Efectivamente, ya tiene 2 años, ya en nada le tengo también en la calle. Sí, ten cuidado, Sí, edúcale bien. Muchísimas gracias, Silvia. Ha sido un placer, de verdad, ha sido un placer. Por supuesto, una charla maravillosa. De verdad, muchísimas gracias. Y como no, le tengo
que agradecer a ustedes que nos escuchan fieles semana tras semana durante estos 2 años. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden que tenemos una nueva cita la semana que viene. Desayunamos juntos todos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos.